La mañana en Newton, una zona residencial exclusiva a las afueras de Boston, comenzaba tranquila. Margaret Wilson estaba revisando un contrato inmobiliario extendido sobre la isla de su cocina, disfrutando del sol mañanero que se colaba por los grandes ventanales. Sus manos, perfectamente cuidadas, y su blusa de seda junto con sus pantalones a la medida, parecían sacados de una revista de moda. «Mamá, tengo que llegar temprano a la escuela para el ensayo del festival deportivo», gritó Emma, su hija de 12 años, mientras bajaba corriendo las escaleras. El eco de sus pasos resonaba por toda la casa. Su largo cabello rubio iba recogido en una coleta alta y, a pesar de traer ropa deportiva, irradiaba elegancia. «Asegúrate de desayunar, Emma. La alimentación es muy importante antes de una competencia», le dijo Maggie con una sonrisa, mientras le pasaba un tazón de granola con yogur. David ya se había ido a una reunión temprano en la mañana, dejando que madre e hija disfrutaran de un rato tranquilo juntas. La mamá de Angela vio la casa que vendieron la semana pasada. Todos se quedaron con la boca abierta, comentó Emma. Maggie asintió, satisfecha con el comentario de su hija. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? Todo desde casa. Eso fue justo lo que hice con mis historias, sin mostrar mi cara, sin usar mi voz. Checa el enlace en la descripción si te da curiosidad. Su reputación en el distrito de Newton ya era intocable. En el medio inmobiliario, el nombre de Maggie Wilson se decía con la seguridad de que cualquier propiedad que manejara se vendería por muy buen dinero. Mientras seguían platicando, el celular de Maggie sonó. Al ver la pantalla, notó que era su mamá. Eleanor la estaba llamando. «Buenos días, Maggie. ¿Cómo van los preparativos para el cumpleaños de Emma? Ya pedí un pastel especial. Tiene forma del trofeo que ganó en la competencia estatal de ciencias del año pasado». Maggie frunció el ceño ligeramente, pero le contestó con cortesía. «Gracias, mamá, pero ya hice un pedido en Jackson Patty». «Sí, ya sé, pero el que yo pedí es especial. Una niña como Emma necesita un pastel único. Al hijo de Linda, Thomas, le compré uno sencillo, pero eso estuvo bien para él». La voz de Eleanor seguía tan firme como siempre. Como es profesora de secundaria, nunca perdió la costumbre de clasificar a sus alumnos, y eso también se lo aplicaba a sus nietos. «Mamá, por favor, no compares a Thomas con Emma», le dijo Maggie con un tono suave, pero firme. «Por cierto, ¿Linda va a venir a la fiesta?» «Pues no lo sé, la llamé ayer, pero me dijo que estaba ocupada con el trabajo». «¿Trabajo? Si solo es de medio tiempo». «No, si de verdad se hubiera aplicado como tú, podría tener un empleo mejor». Maggie suspiró con cansancio. Su hermana Linda había elegido un camino muy distinto. Dejó la universidad, se casó joven, pero se separó hace unos años y ahora criaba sola a su hijo Thomas, de 13 años, mientras trabajaba como asistente administrativa en un supermercado local. Después de colgar, Maggie se quedó mirando por la ventana de la cocina. El departamento de Linda estaba a unos 30 minutos en coche, en una zona que habían remodelado. Antes era un distrito industrial. Le había ofrecido ayuda económica en varias ocasiones, pero Linda siempre se negaba. El orgullo de Linda era tan grande, que una vez dijo que prefería conseguir un segundo trabajo de medio tiempo antes que aceptar limosnas de su hermana. «La mamá de Angela vino por mí», dijo Emma, interrumpiendo los pensamientos de Maggie. Maggie rápidamente le dio un beso a su hija y se despidió. «Haz lo mejor que puedas hoy, mi amor. Ya quiero verte en la carrera de relevos del festival». Cuando Emma se fue, Maggie volvió a intentar llamar a Linda. Al tercer timbrazo, escuchó la voz cansada de su hermana. «Linda, ¿de verdad no puedes venir a la fiesta de cumpleaños de Emma?» «Lo siento, Maggie, no pude cambiar mi turno», dijo Linda, y su voz se fue apagando. Maggie entendía lo que eso significaba. En las reuniones familiares, Eleanor solía llenarse la boca hablando maravillas de Emma, mientras soltaba comentarios hirientes como, «deberías esforzarte más con Thomas». «Lo entiendo», respondió Maggie con un suspiro. «Pero, ¿vas a mandar algo para Emma?» La voz de Linda se volvió un poco más dura. «Sí, claro, haré algo especial». Después de colgar, Maggie se quedó pensando en ese tono amargo en la voz de su hermana. De niñas eran muy unidas. ¿En qué momento se fue abriendo esa distancia entre ellas? Tal vez fue después de que su papá falleció. Eleanor siempre había tenido a Maggie como su favorita, mientras que a Linda la veía como la que tenía que echarle más ganas. Esa misma dinámica se estaba repitiendo con sus hijos. Esa noche, cuando David volvió a casa, Maggie le contó sobre los planes para la fiesta. David, que dirigía una empresa de tecnología, siempre estaba ocupadísimo.
pero se aseguraba de apartar el día para el cumpleaños de Emma. ¿No van a venir Linda y Thomas?, preguntó con el ceño fruncido. Emma quería ver a Thomas, respondió Maggie con cautela, pero Linda dice que tiene que trabajar, y creo que las calificaciones de Thomas no han sido muy buenas últimamente. No quiere que mamá le eche otro sermón. David asintió, comprensivo. Eleanor debería ser más, pero se detuvo. Era mejor no criticar a su suegra esa noche. Maggie se sentó en el sillón de la sala, hojeando un álbum de fotos. Al ver una foto vieja de ella con Linda, riéndose juntas, se preguntó, ¿qué pasaría si yo estuviera en su lugar? ¿Si a mi hijo lo minimizaran y lo compararan todo el tiempo? Y no pudo evitar sentir una punzada de culpa por haber ignorado esa situación durante tanto tiempo. El comedor, amplio y decorado con globos de colores, tenía una pancarta grande colgada que decía, «Feliz cumpleaños, Emma». El personal del catering iba y venía preparando los platillos. Emma mostraba con emoción su nueva raqueta de tenis a sus amigos. Todos, el pastel ya está listo, avisó Maggie, mientras le hacía señas a David para que bajara la música de la sala. Más de 10 compañeros de Emma y varias familias del vecindario ya se habían reunido. Eleanor, vestida súper formal, se había colocado justo al lado de su nieta, presumiendo con cada invitado. «Mi nieta ganó la medalla de oro en la competencia de natación del distrito este año». En eso, sonó el timbre. Maggie fue a abrir la puerta y se encontró con un repartidor. Un paquete para la señora Wilson. Al recibir la caja, vio el nombre del remitente, Linda. Maggie suspiró en silencio. En el fondo, sabía que era probable que Linda y Thomas no vinieran, pero no pudo evitar sentir una punzada de soledad. En la cocina, Maggie abrió la caja que había llegado y sacó una canastita con galletas caseras, junto con una tarjeta escrita a mano que decía, «Feliz cumpleaños, cómete todas las que quieras». Era la letra de Linda. Maggie tomó una galleta y la observó de cerca. Parecían galletas comunes de chispas de chocolate, pero había algo raro en el color, y estaban horneadas de forma dispareja. Cuando la acercó a la nariz, notó un ligero olor desagradable mezclado con el aroma dulce de mantequilla y azúcar. «¿Eso lo mandó Linda?», dijo la voz de Eleanor a sus espaldas. Se acercó, miró la canasta y la olfateó con desdén. «Bueno, supongo que ni siquiera pudo mandar un pastel de pastelería. Lo hecho en casa, claro, es más barato». «Linda está ocupada», respondió Maggie, en tono serio. «No importa que tan ocupada esté, mínimo pudo venir al cumpleaños de su sobrina. Tú siempre estás en el de Thomas, aunque andes con 1000 pendientes». Maggie volvió a oler la galleta, incómoda. Emma tiene competencia de natación la próxima semana, sería terrible si esto la enfermara, pensó, casi por reflejo. «Voy a guardar esto en la cocina», dijo, mientras ponía la canasta en un estante alto, fuera del alcance. Volvió a la fiesta, frente al pastel. Emma sonreía feliz, rodeada de sus amigas, mientras los flashes de las cámaras iluminaban el salón. De repente, Eleanor se puso de pie. «Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención un momento? Me gustaría hablarles de mi maravillosa nieta». Maggie, aunque molesta por dentro, mantuvo la sonrisa. Eleanor empezó a contar con orgullo las calificaciones de Emma, sus logros deportivos, y como su reciente triunfo en la competencia de ciencias fue gracias al enfoque parental de Maggie. «Mi hija es realmente una madre ejemplar», continuó. «Tal vez la crianza sea un talento. Nunca imaginé que 2 hermanas criadas bajo el mismo techo pudieran ser tan diferentes». El comentario hizo que Maggie frunciera el ceño. Era una indirecta directa para Linda. Se levantó de inmediato y cambió de tema. «Hora de cortar el pastel». Cuando la fiesta terminó y el último invitado se fue, Maggie estaba en la cocina, tomando una copa de vino. Tomó su celular y marcó a su hermana. «Gracias por las galletas, Linda». Emma estaba emocionada, mintió. La verdad, ni siquiera le había dicho a Emma que habían llegado. «Qué bueno», respondió Linda, con una voz apagada. «¿Y cómo estuvo mamá?». «Ya sabes, lo de siempre», contestó Maggie, esta vez con honestidad, contándole cómo Eleanor había vuelto a hablar de las calificaciones y logros de Emma frente a todos. Del otro lado, Linda guardó silencio. Maggie trató de mantener la conversación. «¿Y Thomas? ¿Cómo va en la escuela?». «Pues, reprobó otro examen de matemáticas, pero sí le está echando ganas», dijo Linda, con voz cansada. Maggie no supo qué decir. ¿Cómo justificaba esa injusticia? ¿Cómo hacía sentido que su hija fuera alabada por todo, mientras que su sobrino fuera criticado, sin importar su esfuerzo? «¿Si puedo ayudarte en algo?».
estoy bien, interrumpió Linda, tajante, no necesito tu compasión. Después de que colgó, Maggie se quedó mirando la canasta en el estante. Por alguna razón, no se atrevió a tirarla. En lugar de eso, transfirió las galletas a un recipiente de vidrio y lo puso en la parte trasera del refrigerador, lejos de la vista. Al día siguiente, mientras Maggie revisaba papeles en su oficina inmobiliaria, recibió una llamada de su mamá. Maggie, ¿supiste que el hijo de Linda volvió a reprobar matemáticas? La voz de Eleanor traía un tono apenas disfrazado de satisfacción. Maggie sabía que ese tipo de noticias alimentaban el sentido de superioridad de su madre. Mamá, por favor, ya no hables de eso. Solo estoy diciendo la verdad. A diferencia de tu Emma, ese chamaco ya dio lo que tenía que dar. Maggie casi nunca alzaba la voz, pero esta vez no pudo evitarlo. Deja de comparar a Thomas con Emma, son solo niños. Al otro lado de la línea, Eleanor guardó silencio por un momento, sorprendida. Mira, estás muy sensible, ¿solo estaba comentando? Lo siento, pero tengo cita con un cliente, luego hablamos. Maggie colgó de inmediato y se dejó caer sobre su escritorio, agotada. De pronto, la memoria la arrastró hacia su infancia, recordó a Linda mostrándole un dibujo escolar a su mamá. Está bien, pero los colores que usó Maggie están mejor. Cuando Linda tocó una pieza en su recital de piano, cometiste muchos errores. En cambio, la interpretación de Maggie fue perfecta. En ese entonces, Maggie lo aceptaba como algo normal, e incluso se sentía orgullosa de ser la favorita. A veces hasta se burlaba de su hermana. No te pongas celosa de mi hija, le dijo una vez a Linda cuando recibió la carta de aceptación de la universidad. La expresión de dolor en el rostro de Linda aún seguía grabada en su mente. Ahora, el patrón se repetía. Emma era la exitosa, Thomas el fracasado. Y Maggie, por fin, sentía que no podía seguir ignorando esa distorsión que había marcado a su familia durante tantos años. De camino a casa, pasó por el supermercado donde trabajaba Linda. Era una hora en la que su hermana normalmente estaría en turno, pero no la vio. En cambio, distinguió a Thomas, empacando despensa en una de las cajas. Probablemente estaba ayudando a su mamá después de la escuela. Maggie se mantuvo a distancia, sin que la notaran. Observó a su sobrino, delgado, alto, y con un aire de madurez que no correspondía a un chico de su edad. Su expresión cansada le apretó el corazón. 3 días después, Maggie estaba en su oficina en casa, revisando contratos de bienes raíces. Afuera, la lluvia otoñal caía en silencio. Desde la sala, se escuchaba a Emma practicando una pieza en el piano. Maggie sorbía su café cuando su celular vibró. Linda aparecía en el identificador. Frunció el ceño. Las llamadas de su hermana eran muy raras, y cuando lo hacía, era porque algo importante pasaba. Hola, Linda. La voz de su hermana sonaba extrañamente ligera, casi alegre. Maggie, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué pasó? Hubo una pausa. Maggie alcanzó a escuchar la respiración al otro lado de la línea. ¿Alguien se comió las galletas? Maggie volteó a ver el cajón de su escritorio. Dentro del celular había una foto de las galletas que Linda había llevado a la fiesta de cumpleaños esa misma mañana. Al verlas todavía escondidas en el fondo del refrigerador, Maggie había tomado una foto casi sin pensarlo. La forma de las galletas, todas chuecas, y su color raro la habían inquietado desde el principio. Ah, ¿hablas de tus galletas?, preguntó Maggie, fingiendo un tono relajado. Sí, ¿le gustaron a Emma?, respondió Linda con una voz que tenía una tensión rara, como si estuviera esperando algo muy específico. Maggie dudó por un segundo, pero luego tomó una decisión al instante. Se paró de su silla y caminó hacia la ventana. Cambió el tono de su voz a uno más natural, más convincente. De hecho, tu hijo vino antes y se las comió todas. Del otro lado de la línea hubo un silencio denso, y de pronto, el grito de Linda. ¿Thomas? ¿Cuándo? ¿Qué hizo? Su voz era puro pánico. Maggie, con la mirada perdida en la lluvia que caía, continuó. Hoy en la tarde, llegó después de la escuela y me dijo, tía, tengo hambre. Le contesté, tu mamá mandó unas galletas, ahí están. La mentira fluyó como si ya la hubiera ensayado. En realidad, Thomas no había ido, y nadie había probado las galletas. ¿Cuántas se comió?, preguntó Linda, con la voz temblando. Todas. Todos parecían disfrutarlas mucho, añadió Maggie, intencionalmente cargando la historia con más detalle. ¿Qué pasa? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Hay algún problema? Se escuchó un golpe por el teléfono.
como si Linda hubiera dejado caer algo. Su respiración ahora era agitada, como si intentara no gritar. Linda, ¿estás bien? Sí, no es nada. Solo necesito hablar con Thomas, no debería andar saliéndose sin avisar. Maggie guardó silencio. La reacción de Linda fue la confirmación. No había duda, si le había echado algo a esas galletas, algo que estaba destinado a que Emma se comiera. Pero, ¿por qué? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Maggie presionó más. Después de que terminó de comer, dijo que se sentía raro del estómago. El grito ahogado de Linda no tardó en llegar. Dios mío, voy para allá ahorita. La llamada se cortó de golpe. Maggie se quedó viendo su teléfono, paralizada. Lo que acababa de hacer, lo que acababa de provocar, apenas empezaba a asimilarlo. Corrió a la sala. Emma seguía sentada frente al piano, practicando el nocturno de Chopin. Emma, ¿puedo hablar contigo un momento? La niña detuvo su interpretación y se giró con curiosidad. ¿Qué pasa? Tu tía Linda viene. Parece que hubo un pequeño problema con Thomas. Emma pareció confundida. Pensé que Thomas no había ido a la escuela últimamente. Escuché que andaba enfermo. Maggie la miró fijamente. A pesar de ser primos, Emma y Thomas casi no convivían. Ni siquiera en las reuniones familiares hablaban mucho. Quiero pedirte un favor. Cuando llegue tu tía Linda, ¿puedes subir a tu cuarto a hacer tarea? Necesito hablar con ella a solas. Emma asintió, aunque con la ceja levantada. Está bien, pero, ¿Thomas está bien? Maggie no pudo responder. Solo le dijo. No lo sé, por eso tenemos que hablar. Cuando Emma subió, Maggie fue directo al refrigerador. Sacó el recipiente. Ahí estaban, 6 galletas, intactas. Las puso sobre la mesa del comedor, y esperó. La lluvia se volvió más intensa. El golpeteo constante contra las ventanas llenaba toda la casa. En la mente de Maggie, los recuerdos de su hermana iban y venían como ráfagas. El patio trasero donde jugaban de niñas. Los días en que se intercambiaban la ropa para confundir a su mamá, y luego, poco a poco, la ruptura, la envidia, el dolor en los ojos de Linda cada vez que alguien elogiaba a Maggie. Sonó el timbre. Maggie volvió en sí. Al abrir la puerta, se encontró con Linda parada ahí, empapada por la lluvia. Tenía el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. ¿Dónde está Thomas?, preguntó con urgencia. Thomas no está aquí, respondió Maggie con suavidad. Linda se detuvo en seco, la miró, confundida. ¿Cómo que no está? Pero dijiste que... Mentí, dijo Maggie en voz baja. Thomas nunca vino, y nadie se comió tus galletas. La expresión de Linda se transformó, primero alivio, luego rabia, y finalmente vergüenza, y entonces, se le salieron las lágrimas. ¿Por qué no pasas al comedor?, dijo Maggie. La tomó del brazo y la llevó a la mesa, donde estaba el recipiente. Ni una sola galleta había sido tocada. Linda se quedó viendo las galletas un momento y luego se dejó caer en una silla. Se cubrió la cara con ambas manos, los hombros le temblaban. Linda, ¿qué les pusiste a estas galletas? Hubo un largo silencio, solo se escuchaba la lluvia golpeando las ventanas. Al final, Linda levantó la cara, tenía los ojos rojos, hinchados. ¿Qué estaba intentando hacer?, murmuró, casi como si hablara consigo misma. Dímelo. Linda la apremió Maggie, con un tono calmado pero firme. ¿Qué traían esas galletas? Laxantes, dijo al fin, con dificultad. Laxantes fuertes, pero poquita cantidad, no como para hacerle daño grave. Solo para que Emma se sintiera mal antes de su competencia de natación. Se le quebró la voz, rompió en llanto otra vez. Lo siento tanto. ¿En qué estaba pensando? Maggie puso una mano en el hombro tembloroso de su hermana. Debería haber estado furiosa. Tenía todo el derecho. Linda había intentado dañar a su hija. Y aún así, en lugar de enojo, lo que sintió fue tristeza. Una tristeza profunda. ¿Por qué, Linda? Linda levantó la vista. Se encontró con los ojos de Maggie, también nublados por las lágrimas. Y por un momento, su rostro se parecía al de aquella niña herida de tantos años atrás. Nuestra mamá alaba a Emma y menosprecia a Thomas. Igualito que cuando éramos chicas, dijo Linda, con una voz que ahora salía más fuerte. Siempre te elogiaban a ti, a mí siempre me criticaban. Cada logro de Emma solo hace que los fracasos de Thomas se vean más grandes. Se atragantó con sus palabras. Solo una vez, quise que Emma también tuviera un tropiezo, algo, un revés. No estaba pensando con claridad.
No era yo. Maggie no supo qué decir. Jamás se le habría ocurrido que el resentimiento de su hermana guardado por años fuera a salir de esa manera. Y sin embargo, no era completamente incapaz de entenderlo. Yo también tengo parte de la culpa, dijo en voz baja. Durante años dejé pasar todo esto. Pensaba que así eran las cosas. Creí que las actitudes de mamá eran normales, incluso su trato hacia Thomas. Ambas hermanas se quedaron ahí, sentadas frente a una verdad que habían ignorado demasiado tiempo. Las galletas seguían sobre la mesa, intactas. Linda no dejaba de cubrirse la cara, con los hombros temblando. Voy a preparar un té, dijo Maggie, poniéndose de pie en silencio. Fue a la cocina, puso a hervir agua, casi en automático. Preparó 2 tazas mientras una mezcla de emociones, enojo, tristeza, compasión le revolvía el pecho. ¿Cómo se puede perdonar a una hermana que trató de lastimar a tu hija, y al mismo tiempo comprender que sus acciones vienen de años de dolor? Cuando el té estuvo listo, Maggie regresó y puso una taza frente a Linda. ¿Por qué llamaste?, preguntó en voz baja. Linda levantó el rostro. Tenía el maquillaje corrido y las lágrimas secas sobre la piel. Porque me arrepentí. En cuanto envié esas galletas, me di cuenta de lo que había hecho, pero no sabía cómo echarme para atrás. No sabía cómo advertirlo sin que todo saliera a la luz. Su voz temblaba. Entonces, si nadie se las hubiera comido. Maggie la miró a los ojos. ¿Me ibas a avisar? ¿Linda?, preguntó Maggie con suavidad. Linda asintió apenas, pero luego murmuró. Cuando dijiste que Thomas se las había comido, me paniqué. Pensé que mi plan podría terminar afectando a alguien más. Empezó a llorar otra vez. ¿Qué clase de madre soy? Debería estar cuidando a Thomas, y en lugar de eso. Maggie tomó la mano de su hermana. Estaba fría, temblorosa. Linda, dime la verdad. ¿Cómo está Thomas realmente? Hubo un largo silencio. Al final, Linda soltó un suspiro. Está sufriendo. En la escuela, lo ven como el ejemplo perfecto del fracaso. Ser primo de Emma solo le empeora todo. Su voz sonaba amarga. Los maestros le dicen todo el tiempo, tu prima es tan brillante, y sus compañeros se burlan. En casa, yo misma le digo, ¿por qué no puede ser como Emma? Maggie frunció el ceño. No tenía idea de que la situación fuera tan grave. Él se esfuerza, Maggie. La voz de Linda se quebraba y subía al mismo tiempo. Se desvela estudiando, pero los resultados no llegan. Desde el año pasado no quiere ir a la escuela. Maggie sintió un nudo en el pecho. Nunca se había detenido a pensar cómo el éxito de su hija podía estar ligado al sufrimiento de su sobrino. Y yo, siguió Linda. Debería sentirme feliz por ti, por todo lo que has logrado, pero me da envidia. Tienes una casa bonita, un esposo exitoso, una hija brillante. Solo porque mi vida se ve perfecta, dijo Maggie, con voz baja, no significa que lo sea. Eso es solo por fuera. Se quedó un momento en silencio, y luego añadió, David y yo, nuestra relación está fría. Casi no hablamos de otra cosa que no sea lo práctico, lo de todos los días. Y la presión sobre Emma es demasiada. Nadie lo ve. Linda la miró sorprendida. Nuestra mamá también esperaba que yo fuera perfecta, dijo ella, como si fuera la primera vez que lo admitía. La semana pasada, Emma se puso a llorar porque se equivocó en una sola pregunta de matemáticas. Estaba angustiada por lo que diría su abuela. Las 2 hermanas se miraron a los ojos. Cada una cargaba con dolores distintos, pero en el fondo, la raíz era la misma. Todo esto gira en torno a mamá, ¿verdad?, dijo Maggie. Linda soltó una pequeña risa. La primera genuina en toda la noche. Sí, siempre ha sido así. Maggie se levantó, tomó el recipiente de la mesa. Ya no necesitamos esto. Se fue a la cocina y tiró las galletas a la basura. Linda la observó. Y después de un momento, preguntó, ¿cómo puedes perdonarme por lo que intenté hacer? Tal vez el perdón no llegue de un día para otro, respondió Maggie con honestidad. Pero puedo intentar entender. Y creo que ya es momento de enfrentar esta enfermedad, la que lleva tanto tiempo en nuestra familia. La desesperación en la voz de Linda se reflejaba en su rostro. Primero, quiero entender mejor a Thomas. Quiero ayudarlo a encontrar lo que le gusta, en lo que es bueno. Y voy a animar a Emma a convivir más con su primo. Y con mamá, añadió Maggie, escogiendo bien sus palabras. Necesitamos tener una plática seria con ella. Que entienda cómo sus palabras afectan a nuestros hijos. Linda pareció dudar. ¿Crees que nos va a escuchar? No lo sé, dijo Maggie,
con sinceridad. Pero si no lo intentamos, nada va a cambiar. En ese momento, se escucharon pasos bajando por las escaleras. Emma apareció, algo tímida. Perdón, mamá. Ya terminé la tarea. Vio a Linda y le sonrió con un gesto leve. Hola, tía Linda. Linda tragó saliva. Se le revolvía el estómago de solo mirarla. Enfrentar a Emma, justo después de todo lo que había confesado, era durísimo. Hola, Emma, forzó una sonrisa. Feliz cumpleaños. Perdón por llegar tarde. Emma se acercó y dijo, gracias. ¿También fuiste tú quien mandó las galletas? Mamá lo mencionó. Linda se quedó congelada, sin saber qué decir. Maggie reaccionó de inmediato. Sí, sí las mandó, pero, desafortunadamente se rompieron en el camino. Emma pareció algo decepcionada por un segundo, pero enseguida recuperó el ánimo. Está bien. Oye, ¿cómo está Thomas? No lo he visto últimamente en la escuela. Linda la miró, sorprendida. ¿Te has estado preocupando por Thomas? Sí, a veces coincidimos en la biblioteca. Sabe muchísimo de historia. Emma hablaba con toda naturalidad. La semana pasada me ayudó con un trabajo que tenía que entregar. Maggie y Linda se miraron con asombro. No tenían idea de que ya existía una relación entre los primos. ¿Y si lo invitamos a comer este sábado?, dijo Emma de pronto, como si se le acabara de ocurrir. Estaría increíble. Quiero enseñarle mi nuevo juego, y además me encantaría que me contara más sobre esas monedas antiguas que colecciona. Linda se quedó boquiabierta. ¿Sabe sobre su colección de monedas? Claro, respondió Emma con una sonrisa. Está padrísima. Tiene una moneda, creo que se llama dólar Morgan. ¿Sí se llama así? Linda asintió, impresionada. Sí, justo esa. Esa, dijo Emma, emocionada. Thomas sí que sabe un montón de eso. Maggie sintió que algo se transformaba en ese instante. El simple hecho de que Emma y Thomas ya hubieran formado su propio lazo, sin que nadie lo supiera, era inesperado, pero también era un rayo de esperanza. Te esperamos el sábado, le dijo Maggie a Linda, con una sonrisa cálida. Es hora de dar un nuevo paso como familia. Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran distintas. El sol de principios de verano iluminaba con fuerza el jardín trasero de Maggie. El humo de la parrilla se alzaba suavemente, meciéndose con el viento. Desde la terraza, se podía ver a David y Thomas juntos, asando carne, charlando tranquilos. Emma andaba por ahí, tomando fotos de las rosas con su cámara nueva. Toma, dijo Linda, dándole a Maggie un vaso de limonada. Las hermanas se sentaron juntas, admirando la tranquilidad del jardín. Muchas cosas habían cambiado desde aquel día lluvioso, hacía 6 meses. Me alegra tanto que la exposición de fotos de Thomas haya sido un éxito, dijo Maggie con una sonrisa. Linda asintió. Desde que entró al club de fotografía de la escuela, se transformó. Su maestra hasta dijo, no sabía que tuviera tanto talento. Todos necesitamos encontrar nuestro propio camino, respondió Maggie. Y parece que Emma también se está animando con la fotografía, ¿eh? El cambio que había comenzado con aquel almuerzo del sábado se fue expandiendo poco a poco por toda la familia. Maggie notó el talento de Thomas y le regaló su primera cámara digital. Emma, por su parte, aprendió a ver las cosas desde nuevas perspectivas gracias a su primo. Y Thomas empezó a aprender técnicas de estudio de ella. ¿No has notado que mamá ha cambiado últimamente?, preguntó Linda, en voz baja. Sí, respondió Maggie, con una expresión serena. También lo he notado. Me sorprendió cuando fue a la exposición de fotos de Thomas, y dijo cosas tan bonitas. Cambiar a Eleanor no fue nada fácil. Aquella noche en la que Maggie y Linda la enfrentaron juntas por la manera en que trataba a sus nietos, fue tensa. Al principio, Eleanor se resistió, como era de esperarse. Pero cuando el talento de Thomas para la fotografía empezó a volverse evidente, su actitud fue cambiando, poco a poco. Estamos encontrando nuestro equilibrio, ¿no crees?, dijo Maggie. Linda entrecerró los ojos por el sol. Aunque no sea perfecto, la perfección ni existe. Maggie soltó una risa. Hasta mi familia perfecta era pura ilusión. Las hermanas habían aprendido a valorar su tiempo juntas. Una vez al mes se veían para desayunar, solo ellas dos, para platicar de su infancia, de sus vidas ahora, de todo lo que llevaban dentro.
Linda también había encontrado un nuevo trabajo, y poco a poco se estaba estabilizando económicamente. Por recomendación de Maggie, empezó a trabajar en la oficina administrativa de una escuela de arte local. Mamá, mira. Emma se acercó con su cámara, mostrándole la pantalla. Tomé esta foto usando la técnica de composición que me enseñó Thomas. Maggie sonrió al ver la imagen, una flor, perfectamente encuadrada y llena de vida. Está preciosa, Emma, gracias, Thomas dijo en voz alta, volteando hacia el jardín. Thomas, que estaba junto a la parrilla, levantó la mano con algo de timidez, pero se le notaba más seguro que antes, y sonreía mucho más seguido. Todos, ya está la cena, llamó David. La familia comenzó a reunirse alrededor de la mesa del patio. Maggie quiso guardar ese momento en lo más profundo de su corazón. No era una escena perfecta, pero sí real y llena de amor. Todo había comenzado con el incidente de las galletas. Aquella situación incómoda sacó a la luz heridas antiguas, cosas que todos habían estado evitando, pero también les dio el valor para hablar, para sanar, y para construir algo nuevo. Tal vez una familia de verdad no se trata de buscar ser perfectos, sino de aceptar nuestras fallas y apoyarnos siempre, pensó Maggie. Linda puso una mano sobre su hombro, las dos se miraron, y se sonrieron. Como hermanas, como mamás, y, sobre todo, como personas, su viaje apenas comenzaba.